Aquí dintre hi ha una cosa que m'agradaria que toquessis, però has d'endevinar què és amb els ulls tancats. Pots tancar els ulls, sisplau? Espera, tanca els ulls. Agafa això, sense mirar. Agafa això, sisplau, toca-ho i digues què és. Què pot ser, això? Algo de ropa. Algo de ropa. No sé. Ja ho pots mirar. És el braçalet, eh? El braçalet de capità. Johan Cruyff va ser el primer capità del Barça després de la dictadura que va portar aquest braçalet amb les 4 barres que ens ha deixat, per cert, al Museu del Barça i ho volem agrair. Algú li va explicar què significava lluir aquella bandera al braç? Sí, claro, porque es parte de lo que conlleva este club y todo lo que tiene dentro. Por lo tanto, el primer año siempre cuesta, pero cuando yo llevaba creo que el tercer año era, ¿no? Más o menos. Sí. Y ya se sabía todo. La veritat és que Cruyff això ho va emprendre de seguida. L'any 76 un periodista li va preguntar què volia dir que el Barça era més que un club, i aquesta és la resposta que va donar Johan Cruyff. Aparte de entrar en una cosa política, por eso no me gusta meterme, porque no sé demasiado de quiero decir que no se puede evitar o política, por eso tengo que entrar un poco. Estas banderas que hay, por ejemplo, hace 1 año, 2 años, que han demostrado que por ejemplo, la bandera que llevo yo aquí, el capitán, todas esas cositas para mí significan muchísimas cosas y sobre todo que la gente lo ven que haces. No solo para llevar eso, no, para los colores y la gente lo ven. Y creo, son pequeñas cosas, pero para mí que vale mucho. Y hay un par de cosas que me extrañaba, en principio me extrañaba mucho, que era el primer año que estuve aquí, que me enteraba un poco sobre qué se trataba. El momento que fuimos campeones, todo el mundo en vez de decir felicitaciones, ha dicho gracias. Y este momento no entendí yo, pero a acabar de 1 año o 2 años, empiezo a entender que no solo era para ganar una liga, no, era muchísimo más. Y creo que es la base de esta juntación, se puede decir, del Club de Barcelona, porque todas estas cosas, todo lo que eso hace, todo lo que hablan, se refleja en el campo, o en este campo, y no solo digo los jugadores, pero refleja en el campo. Y por eso Barcelona no se puede decir otra cosa, que es más que un club, porque esas todas son cosas que he explicado que no tienen nada que ver con el fútbol, por eso es más que un club.